Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Justo antes de sumergirnos en el material de hoy, queremos pedir a quienes nos escuchan que pasen por la sección de comentarios y dejen cualquier petición de libros que les gustaría que analizáramos en el futuro. Sí, por favor. Parte de la magia de este espacio es, pues, construir estas lecturas basándonos en lo que le da curiosidad a nuestra comunidad. Exacto. Y fíjate que el texto que tenemos sobre la mesa hoy es una pieza verdaderamente fundamental de la literatura mexicana. Hablamos de Las batallas en el desierto, del aclamado autor José Emilio Pacheco. Una joya. Y pues la misión de este análisis a fondo, basándonos exclusivamente en los extractos que hemos revisado, es desentrañar algo mucho más complejo de lo que aparenta a simple vista. Ajá. Queremos explorar cómo una historia, que en la superficie parece ser solo un relato universal y sencillo sobre un enamoramiento infantil, en realidad esconde una crítica profundísima a la transformación abrupta de una sociedad. Bueno, vamos a desglosar esto porque resulta imposible entender estos personajes sin meternos de lleno en la atmósfera. Al leer las notas me voló la cabeza la cantidad de detalles sensoriales que usa Pacheco. Totalmente. Te transporta. Sí, te pinta un México de la posguerra que está en una transición vertiginosa. O sea, vemos los primeros destellos de la globalización. Apenas abren los supermercados, no hay televisión en las casas, pero la radio domina por completo. Claro, con familias enteras escuchando a Tarzán o El Llanero Solitario. Justo. Y afuera en las calles empiezan a verse estos autos gringos enormes, los Packards, los Cadillacs. Gritaban progreso, ¿no? Exacto. Puro progreso. Todo esto mientras en los cafés suena sin parar ese bolero antiguo, el de Por alto esté el cielo en el mundo. Lo fascinante aquí es cómo el texto no permite que nos quedemos solo con esa visión romántica del progreso. Inmediatamente, la novela contrasta esos brillantes Cadillacs con tragedias estructurales muy crudas. Brutales, diría yo. Sí, porque los extractos nos recuerdan que fue el año de la terrible epidemia de poliomielitis. El progreso importado chocaba de frente con la visión de escuelas llenas de niños usando aparatos ortopédicos de metal. Híjole, sí. Además de la fiebre aftosa que obligó a fusilar a miles de reses quebrando al campo. Y por si fuera poco, las inundaciones históricas en la capital. Donde el centro era literalmente una laguna y la gente andaba en lanchas. Exactamente. Es una fachada de modernidad de primer mundo intentando sostenerse sobre desastres casi bíblicos. Esa imagen de la lancha junto a un anuncio importado es alucinante. Y pues en medio de este torbellino tenemos a nuestros protagonistas. Empecemos por Carlitos. Nuestro narrador. Sí, este niño súper observador. Viene de una familia tradicional, numerosa, de Guadalajara. Y esto es clave. Están atravesando un momento económico devastador. Su papá tiene una fábrica de jabones que está al borde de la quiebra. Ajá, y la razón es puramente simbólica. Lo están arruinando los detergentes modernos en polvo. Es el progreso aplastando la industria local. Totalmente. Y frente a esa realidad nos presentan a su mejor amigo, Jim, que es todo lo contrario. Jim es como un embajador de ese nuevo mundo. Nació en San Francisco, lee cómics en inglés que le compran en Sanborns y fíjate que desprecia abiertamente las historietas mexicanas. Sí, revistas como Pepín o Chamaco le parecen poca cosa. Exacto. Vive rodeado de lujos, dólares, productos importados, cosas que para Carlitos son casi alienígenas. Y es muy interesante cómo el pánico de los adultos hacia esos cómics se parece tanto a los pánicos morales de hoy en día con, digamos... ¿Los videojuegos o las redes sociales? Exactamente, el miedo a lo externo que corrompe a la juventud. Pero el verdadero centro de gravedad aquí es Mariana, la mamá de Jim. Los textos la describen como una mujer joven, elegante, con una belleza que paraliza a Carlitos. Pero lo que realmente lo marca no es solo que sea bonita, es cómo lo trata. Exacto. Le muestra un respeto y una atención que eran rarísimos en los adultos de esa época. No lo minimiza, lo escucha de verdad. Y para entender el impacto de ese trato hay que ver a la propia familia de Carlitos, que encarna esta crisis de identidad del México tradicional. O sea, el hermano mayor, Héctor, es un desastre de contradicciones. Sí, por un lado lee pornografía traída de La Habana y por otro... lee Mi lucha y biografías de Rommel. Una brújula moral totalmente descompuesta. Y la mamá
En la otra habitación deseando con toda su alma electrodomésticos gringos mientras escucha radionovelas en la XW. Pero la imagen del papá, Es desgarradora. sí, Un hombre de 48 años viendo su fábrica hundirse, levantándose de madrugada a estudiar inglés para sobrevivir, recitando verbos en la penumbra, be, was, been, batallando para decir business. sintiendo que el mundo lo deja obsoleto. Y en el polo opuesto de ese papá está la figura del señor, que es supuestamente el padre de Jim y pareja de Mariana, un alto funcionario del gobierno. Que aquí es donde entra el clima político de la era de Miguel Alemán. Y ojo, resulta imperativo detenernos en este punto para ofrecer el panorama completo de los extractos. Sí, porque hay visiones muy polarizadas en la novela. Exacto. Por un lado, personajes como Alcaraz dicen abiertamente que el gobierno es una red de ladrones. Los llama Ali Baba y los 40 ladrones. Pero por otro, la propaganda oficial los defiende como técnicos intachables que están modernizando a México. Y claro, hay que aclarar que nosotros no tomamos ninguna postura política aquí. Simplemente estamos reportando estas visiones contrastantes que el autor usó para retratar la época. Tal cual. Y esta tensión es el telón de fondo para los eventos clave. Hay un punto de inflexión en el capítulo 4, que se llama Lugar de en medio. El cruce del umbral. Sí, la primera visita de Carlitos al departamento de Jim. Carlitos queda deslumbrado, primero por Mariana y luego por la comida. Los famosos Platos voladores. los platos voladores, que básicamente son sándwiches asados, pero los ingredientes pan Bimbo, queso Kraft, catsup. Para un niño que come pozole y chicharrón en salsa verde, morder eso era como morder el futuro. Descubrir que existe otra forma de vivir. Y ese deslumbramiento cultural se mezcla con lo emocional. El buen trato de Mariana germina en la mente de este niño lleno de tensiones en su casa. Lo que nos lleva al evento clave del enamoramiento. Una secuencia de una valentía infantil que da mucha ansiedad. Carlitos escapa de la escuela, se salta todas las reglas, va al departamento y le confiesa de frente, estoy enamorado de usted. La vulnerabilidad de ese momento es tremenda. Y si conectamos esto con el panorama general, la reacción de Mariana es un oasis de inteligencia emocional. Cualquier otro adulto le hubiera cacheteado o algo así. Exacto. Se habrían burlado o escandalizado. Ella le explica que es una etapa. Usa la palabra infatuation. Le da un beso en la comisura de los labios y le pide que sigan siendo amigos. Lo trata con una dignidad increíble. Un acto de ternura que irónicamente desata el caos. Y bueno, antes de ver las consecuencias de ese caos, me gustaría hacer una pausa rápida para invitar a quienes nos escuchan a que, si están disfrutando este análisis, por favor se suscriban a DFC Books. Sí, cada suscripción nos ayuda a mantener este espacio y asegura que no se pierdan los próximos análisis a fondo. Retomando a la historia, después de esa declaración pasamos al capítulo 8, Príncipe de este mundo, el escándalo total. Se desata un pánico moral absoluto. Sí, se entera el profesor Mondragón, se enteran los papás de Carlitos, y la reacción es desproporcionada. Creen que el niño está corrompido, que es malvado. Lo someten a una purificación forzada. Lo aíslan, lo llevan a confesarse a la iglesia y el colmo del absurdo. Lo llevan al psiquiatra, al loquero. Todo porque no saben cómo lidiar con algo que se sale de sus buenas costumbres. Y Jim, claro, corta la amistad por sentirse traicionado. Es la maquinaria tradicional aplastando la anomalía. Luego damos un salto temporal hacia la resolución de la novela, el reencuentro con Rosales. Una escena súper cinematográfica. Sí, Carlitos se topa con este excompañero en una tortería en la avenida Insurgentes. Y mientras Rosales se come unas tortas y se toma un sideral Mundet, le suelta la bomba. De la nada. Le revela el desenlace trágico. Mariana murió. Se rumora que se suicidó tras una pelea con el señor. Y Jim fue llevado a San Francisco por su verdadero papá. Esta revelación tan casual detona el evento final, que para mí es el más perturbador a nivel psicológico y social. El borrado de la memoria. Carlitos corre desesperado al departamento de Mariana y encuentra a los nuevos inquilinos, la familia Morales, en un departamento sucio, desordenado. Hay un portero nuevo que no sabe nada. Y los vecinos dicen que nadie conoce a Mariana, ni a Jim, ni al alto funcionario. Como si nunca hubieran existido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues mira, el libro se ha traducido a muchísimos idiomas.
inglés, ruso, japonés, y no es solo por la historia de amor, sino porque articula muy bien lo que se describe como un terror cotidiano. El borrado físico. Exacto. Ese departamento que desaparece es una metáfora de la demolición del México tradicional. Al principio de la novela mencionan cómo tiran casas antiguas porfirianas para hacer edificios feos. Es como la modernidad a veces sepulta y borra nuestro pasado sin dejar rastro. Es un gaslighting social, literalmente. Y nos deja con una nostalgia rota. Todos los adultos acordaron negar la realidad de Mariana para evitar el escándalo. Y lo único que queda es esa canción, ese bolero, como el único ancla a la verdad. Esto plantea una pregunta importante, ¿no crees? Definitivamente, y es una reflexión para llevarse a casa. Piensen en los lugares de su propia infancia, esos edificios, los parques, los vecinos que de repente desaparecieron y de los que nadie volvió a hablar. Sí, arrasados por el progreso. Exacto. ¿Qué pasa con nosotros cuando el escenario de nuestra niñez es demolido o negado por completo? ¿Somos también borrados un poco por el supuesto progreso de nuestras ciudades? Es una forma muy fuerte de ver las calles por las que caminamos todos los días, buscando fantasmas de lo que alguna vez estuvo ahí. Ha sido un recorrido extraordinario a través de estas memorias y metáforas. Gracias inmensas por acompañarnos en este análisis. Gracias por sintonizar DFC Books. Nos escuchamos en la próxima entrega para seguir explorando. Hasta la próxima.